Se pongan como se pongan sus admiradores, que son muchos y además con razones fundadas, lo que hizo Almanzor en Córdoba solo tiene un nombre, y es un golpe de Estado institucional. En varias fases le lleva finalmente a implantar una dictadura personal de corte militar. El movimiento fundamental de Almanzor era solo uno: ir acumulando todos aquellos cargos que le permitieran absorber el poder de hecho al margen del poder de derecho que encarnaba el califa. Bueno, en ese camino Almanzor fue tomando medidas distintas, muy bien calculadas. Vamos a verlas hoy porque es un excelente manual del perfecto dictador y de paso nos haremos una fehaciente idea de cómo era en realidad este personaje. Primera medida de Almanzor: atraerse a las masas de Córdoba, que se habían convertido en la clave imprescindible para los nuevos caudillos. Y así, para ganarse el favor popular, Almanzor tomó decisiones como abolir el impuesto sobre el aceite, que perjudicaba sobre todo a las clases populares. Segunda medida: ganarse el apoyo de los alfaquíes, es decir, los doctores de la jurisprudencia islámica. Y para seducir a estos, Almanzor prodigaría las maniobras sin retroceder ni un paso ante la crueldad o la barbarie. Vamos a pararnos un momento en esto de los alfaquíes, porque fue de una importancia enorme. Los alfaquíes eran los depositarios de la recta interpretación de la ley islámica, y en tanto que tales eran los auténticos árbitros de la legitimidad. Si los alfaquíes juzgaban a un líder como poco piadoso, o si estimaban su poder poco legítimo, el líder en cuestión podía verse en auténticos apuros. Y Almanzor tenía, y él lo sabía, un cierto problema de legitimidad. Al fin y al cabo no era otra cosa que un advenedizo aupado a la cumbre por circunstancias excepcionales. Por tanto, Abu Amir, recordemos que así se llamaba Almanzor, tenía que demostrar que no había nadie más rigorista que él en la aplicación de la ley, y las circunstancias le iban a dar la oportunidad de acreditarlo. Andando el año de 979 se descubrió una conjura en Córdoba. Sus promotores eran precisamente sectores legitimistas. Viendo que la minoría de edad del califa, Hisam, había conducido a una situación completamente irregular, un grupo de militares, funcionarios y jueces volvió los ojos hacia otro nieto del califa, Abderramán III, llamado igualmente Abderramán. Este nuevo Abderramán, en él, mayor de edad, con buenos antecedentes, pues veían una alternativa legítima al poder excepcional de Almanzor. ¿Y quiénes movían los hilos de la conjura? Un antiguo general eslavo y el prefecto de Córdoba, entre otros. Ahora bien, Almanzor descubrió el complot y vio en él la ocasión para matar a varios pájaros de un tiro. Y el verbo matar no es exagerado. Almanzor mandó a asesinar al nuevo Abderramán y después hizo crucificar en público al principal cabecilla de la conjura, que era un tal Abdelmalik. Y la misma suerte, la crucifixión pública, corrieron todos los sospechosos, reales o supuestos, que andaban metidos en aquel fregado, a los que se acusó no solo de traición al califa, sino también de mutacilismo, que no era una enfermedad, sino una doctrina islámica desviacionista. Bueno, con esta acusación de mutacilismo, Almanzor aparecía ante los alfaquíes como el verdadero garante de la ortodoxia. Y por si alguien todavía lo dudaba, Abu Amir hizo algo más: destruyó la biblioteca del difunto Alaquén. Alaquén II, como hemos contado aquí, había sido un soberano ilustrado que acogió a los sabios que huían de la intolerancia de Damasco. Con esas aportaciones construyó, entre otras cosas, una riquísima biblioteca. Ahora bien, en esa biblioteca, según los alfaquíes, abundaban los libros impíos, poco ortodoxos o directamente contrarios a la fe islámica, de manera que Almanzor vio aquí una nueva oportunidad para exhibir su ortodoxia. Así lo cuenta Said al-Andalusí. La primera acción del dominio de Almanzor sobre Hisam II fue dirigirse a las bibliotecas de su padre Alaquén, que contenían colecciones de libros famosos, e hizo sacar todas las obras que allí había en presencia de los teólogos de su círculo íntimo, y les ordenó entresacar la totalidad de los libros de ciencias antiguas que trataban de lógica, astronomía y otras ciencias, a excepción de los libros de medicina y aritmética. Una vez que se hubieron separado los libros, permitidos por las escuelas jurídicas de Al-Ándalus, Abu Amir ordenó quemarlos y destruirlos. Algunos fueron quemados, otros fueron arrojados a los pozos del Alcázar y se echó sobre ellos tierras y piedras, o fueron destruidos de cualquier manera.
La destrucción de la biblioteca de Alaquén reportó a Almanzor no solo el aprecio de los alfaquíes, sino también el de las masas de Córdoba, que veían estos gestos como manifestaciones de piedad religiosa. Abu Amir se convertía así en el amo absoluto de Córdoba, dueño del gobierno del Estado, jefe de los ejércitos, salvador del califa, pues había reprimido con dura severidad la conjura de Abderramán, aclamado por las multitudes, apoyado por los doctores de la ley islámica. ¿Qué más se podía desear? La respuesta es solo una: deseaba el poder absoluto, y ese todavía no lo tenía. Y entonces, con todos los resortes del poder en su mano, Almanzor toma una decisión que va a marcar el definitivo perfil de su régimen como una dictadura: aislar al joven califa Hisham. ¿Era posible aislar al califa, que figuraba nominalmente como soberano de Córdoba? Pues sí, era posible. El califa poseía por derecho la autoridad religiosa, pero el mando político era harina de otro costal. De modo que Almanzor recluyó al califa en su palacio de Medina Azahara, anunció públicamente que el pequeño Hisham había elegido entregarse a una vida de oración y ascetismo, y el ambicioso Abu Amir asumió personalmente todas las funciones de gobierno. Y para escenificar con claridad esa escisión de funciones, empezó a construirse su propia sede de gobierno, la ciudad brillante, Medina al-Zahira, al este de Córdoba. Con el tiempo, Medina al-Zahira iba a convertirse en una auténtica ciudad-palacio en la que residirían todos los órganos de poder. Mientras tanto, Almanzor ordenaba rodear al califa Hisham, encerrado en Medina Zahara, con un muro de doble foso, para que el pueblo no perturbara las oraciones del joven. Recapitulemos. En su conquista del poder, Almanzor se ha quitado de en medio. Primero, al príncipe Almugira, por orden del viejo visir Al-Musafi. Después acabará con el propio Al-Musafi, beneficiando al general Galib, con cuya hija Asma se casa. Y luego, tras aplastar una conjura legitimista, había desplazado al propio califa, encerrándolo literalmente en su palacio y asumiendo para sí todas las tareas de gobierno. ¿Quedaba alguien que estorbara en el camino de Almanzor? Pues sí, ahora tocaba liberarse también del propio Galib, el general, su suegro. Y si usted ha seguido este relato de los días pasados, dirá: Galib, pero hombre, ¿para qué actuar contra Galib? Pero es verdad, el veterano general eslavo, sin duda el mayor talento militar del Emirato, del califato, era un anciano de cerca de 80 años. Su popularidad entre las masas era grande, pero en fin, también era evidente que no viviría mucho más. Lo que pasa es que Galib representaba todo aquello que Almanzor quería eliminar, el viejo orden califal. Y por eso había que quitarle de en medio. Galib, en efecto, era ante todo un hombre fiel al califa. Por eso no podía ver con buenos ojos la revolución política que estaba ejecutando su yerno Almanzor, que había neutralizado literalmente al pequeño Hisham II. Ahora bien, no era Galib el único que tenía tales sentimientos. En general, toda la vieja aristocracia militar de origen árabe estaba viendo el ascenso de Almanzor como una ruptura del orden tradicional, lo cual en efecto era. Almanzor lo sabía y se propuso desactivar las resistencias militares. Sustituyó a buena parte de los jefes árabes y eslavos por nuevos oficiales, en su mayoría bereberes que él mismo había traído del norte de África. Y además, para evitar que estos bereberes antepusieran sus fidelidades tribales a la obediencia que debían al propio Almanzor, se ocupó de que cada unidad militar tuviera una composición lo más heterogénea posible, de manera que no pudiera reconocerse en otro jefe que el poderoso Abu Amir. Y debió de ser esta reforma militar lo que colmó el vaso de la paciencia de Galib. El anciano general constataba que su yerno, aquel Almanzor de ambición inagotable, estaba destruyendo todo aquello por lo que él había luchado, aquel mundo en el que un eslavo esclavo de origen cristiano había podido ascender hasta encabezar los ejércitos del califa. En algún momento, entre los años 980 y 981, las relaciones entre Galib y Almanzor se tensan hasta romperse. Y entonces Galib toma una drástica decisión. Mañana veremos cuál.